participar como moderador al Instituto de Salud Mental, al Instituto Nacional de Salud Mental, a la Universidad San Martín de Porres, a la doctora María Teresa Rivera por el gran esfuerzo de reunir a grandes conferencistas internacionales, con una asistencia del primer día, más de 1,000 participantes. Mi nombre es José Antonio Jiménez, soy médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental en Lima, Perú. Soy miembro del equipo del programa de trastornos de personalidad límite en el instituto y me complace pues presentar a nuestro siguiente conferencista en un tema que pues es de nuestro interés, en una población donde hay cierto estigma, no solo en la población general, sino también en el mismo personal de salud. Entonces vamos a estar muy, muy atentos y muy entusiasmados de escuchar a nuestro siguiente conferencista. Quiero presentar al doctor Guillermo Nicolás Gemar. Él es médico especialista en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, médico legista, magíster en neurociencias, miembro internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Maimónides, Universidad Barceló, Instituto Superior en Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, José Antonio, mucho gusto y a disposición, pero en extensión a vos, como moderadora, a todas las personas que están en este momento conectadas. Es para mí un placer mandarles un abrazo fraterno a todos los hermanos latinoamericanos con los que vamos a compartir con la excusa de hablar de los efectos de aislamiento físico obligatorio en pacientes con trastorno límite de la personalidad durante la pandemia, una vivencia más que una experiencia desde la práctica clínica cotidiana aquí en Argentina, pero que en conjunción con otros colegas latinoamericanos estamos de acuerdo con algunas cuestiones clínicas que hemos observado y algunas alternativas que hemos tenido que ejercitar en términos terapéuticos y sobre todo de precisión terapéutica a la hora de abordar tan complejos constructos nosológicos en una etapa de entrenamiento que ni siquiera nosotros hemos tenido, aún como estudiantes de medicina y mucho menos como estudiantes de psiquiatría. Nunca yo me hubiera imaginado tener que atender pacientes con trastorno límite de la personalidad, pero con todas las entidades nosológicas en general durante la pandemia. Tampoco me imaginé tener que atender ni me preparé para atender la salud mental durante una pandemia, una circunstancia totalmente inédita, en una situación en donde todos hemos ido aprendiendo y, como dice el maestro del Mediterráneo, haciendo camino al andar. Por eso es que yo quiero agradecer puntualmente al doctor Juan Gaitán Buitrago III por haberme invitado a compartir este mega evento, dada la magnitud de la convocatoria que ha tenido, y por supuesto de poder colaborar y acompañar desde la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías y de TREMA, Salud Mental y Neurociencias, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en términos horizontales, inter y transdisciplinarios y dinámicos en forma constante. La excusa, les decía al principio, y obviamente por extensión a todos los organizadores del evento, que la verdad que no me sorprende en realidad porque no tengo duda de la capacidad de las personas que lo han organizado, de las instituciones que lo han organizado, pero además de la calidad de los expositores que han acompañado todo el proceso. Así que la verdad que es para mí, humildemente, espero aportar un humilde granito de arena a esta contribución científica y sobre todas las cosas que este tema tan complejo sea de su interés. Como les decía, uno no se preparó para afrontar la terapéutica de trastornos límite de la personalidad durante una pandemia, con las características, sobre todo del aislamiento físico. Nosotros preferimos hablar del aislamiento físico, no del aislamiento social, del aislamiento físico obligatorio, que trasunta una de las medidas epidemiológicas de cuidado, y por lo tanto la complejidad que revisten estos cuadros, los que ya venían incluso en estados de mantenimiento terapéutico en forma positiva,
como pacientes que estaban en los prodromos de la enfermedad, y ni hablar de los episodios agudos. Bueno, un poquito de eso versa esta propuesta de esta tarde. Nosotros sabemos ya que en enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara el brote de una nueva enfermedad por coronavirus en una provincia de China como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. No olvido más el 17 de marzo del corriente año aquí en Argentina, mientras yo me disponía a un estadio de fútbol, a ver a Boca, y escuchaba por la radio que venía al respecto informando casi minuto a minuto acerca de la pandemia, en donde nosotros teníamos el primer caso de muerte por coronavirus, cuando un par de semanas antes, desde las autoridades del Ministerio de Salud nos decían que probablemente, incluso la Organización Mundial de la Salud lo dijo en algún momento, que probablemente ese virus no llegaría a Latinoamérica. Posteriormente se sucedió todo lo que todos ya conocen, y la transformación probablemente para siempre de nuestra vivencia como terapeutas a partir de ahí, ¿no? En general, en todo el mundo estamos actuando constantemente en términos adaptativos para valorar las circunstancias en términos dinámicos. ¿Y por qué? Porque las medidas que nosotros tomábamos en las primeras instancias de esta pandemia han ido modificándose conforme a las necesidades que han ido surgiendo conforme fue pasando el tiempo en términos adaptativos. La pandemia de salud mental está subyugada, no detrás, sino paralela de la pandemia infectológica. Claro, la que más visiblemente mata, pero que nosotros, que estamos en la trinchera, en la salud mental, sabemos que del otro lado hemos tenido que poner el cuerpo a circunstancias, como les decía al principio, para las cuales todavía siquiera no sabíamos si estábamos preparados. En el momento de crisis que se generó en toda la población hay un carácter dinámico y sobre todo de impredecibilidad. Y esta palabra quiero que se la recuerden, porque va a ser como el eje de la ponencia y la propuesta de esta tarde, porque el afán o el fin de entrenar la capacidad de tolerancia a la impredecibilidad, yo creo que ha sido el foco terapéutico de precisión, sobre todo en los trastornos límites de la personalidad. Pero claro, la incertidumbre nos afecta a todos nosotros, con lo cual, contratransferencialmente, también esa incertidumbre genera que uno busque herramientas desde donde se siente más seguro al respecto para ofrecer una terapéutica de precisión en problemas que incluso, si no se abordan de manera adecuada, pueden llegar a la muerte. Hay conocimientos científicos muy de avanzada en la actualidad con respecto a los trastornos límites de la personalidad, de los cuales incluso derivan algunos protocolos de intervención que no terminan de estabilizarse porque la pandemia no nos da tiempo a hacer metaanálisis o análisis por ahí retrospectivos, y tampoco teníamos una vivencia en los últimos 30 años similar como para poder comparar y a partir de ahí ejercer un protocolo de actuación específica, sobre todo para los pacientes que padecen trastorno límite de la personalidad en conceptos de urgencias y emergencias en salud mental. Nosotros sabemos que todo lo que nuestros maestros nos vienen enseñando hace un montón de tiempo al respecto, como el maestro Kember, con respecto a la agresión, que tiene que ver más con una cuestión de la habilidad emocional o de regulación emocional, como dice más adelante el maestro Lichan, que la agresividad puede ser auto o heteroagresiva y que deriva de un estrés extremo, para la cual esa persona todavía no está entrenada en términos de gestión de recursos, tanto cognitivos como afectivos, en donde se provoca, ahí sí, un choque bastante potente en términos disruptivos, egodistónicos para el sujeto en términos afectivos, que después se simboliza en los síntomas que nosotros vemos en la clínica cotidiana. Si es que nosotros no valoramos los procesos cognitivo-afectivos, más la valoración estructural y química e incluso funcional al respecto, no podríamos o mal podríamos interpretar los signos y síntomas. Nosotros no somos meros reclutadores de signos y síntomas para configurar síndromes que después van a hacer un diagnóstico y a partir de ahí ofrecer una terapéutica. Nosotros sabemos que en ninguna entidad nosológica, y en ninguna entidad nosológica específicamente de salud mental, y puntualmente probablemente en los trastornos de la personalidad, sea tan protocolar y tan lineal la forma de abordaje. Nosotros sabemos que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna, o sea que primero le ocurre al sujeto, y no hay un hiato en donde nosotros podamos meternos al sujeto para ver cómo está vivenciando la circunstancia aversiva de un mundo naturalmente hostil y estresor, al cual la persona promedio se adapta
a veces hasta de manera automática, y las personas con algún tipo de trastorno de la personalidad, no solo el trastorno límite de la personalidad, tienen mucho más dificultades al respecto. Esto trasunta alteraciones no solo en las funciones psíquicas, sino también en las funciones cerebrales superiores. Por eso es que siempre voy por la precisión terapéutica a la hora de hacer un abordaje lo más asertivo posible. También sabemos que hay fallas en la mentalización, que derivan probablemente de las distorsiones y sesgos cognitivos por el que esté atravesando el sujeto mientras va pasando el mundo en donde él paralelamente tiene que construir un proyecto de vida. Todo lo que irrumpe y que en el paciente trasunta un estrés por la falta de recursos cognitivos para la gestión de los mismos, y eso se imbrica con la afectividad del mismo, se perpetúa entonces un ciclo clínico que después recién trasunta los síntomas que nosotros vemos cotidianamente, ¿no? Y por supuesto, la hipersensibilidad en términos de relaciones interpersonales, ¿no? Decíamos que el DSM-5, si bien se queda un poquito corto con respecto a la definición de trastorno de la personalidad, dice que es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento. Pero primero es un patrón interno, que tiene que ver con la subjetividad, o sea, cómo uno percibe el mundo. Por supuesto, poco flexible, generalizado, y que se aparta sobre todo de las expectativas en torno a la cultura del sujeto en términos gaussianos, promedios en una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado. Yo creo que la variante cultural es muy importante, sobre todo en nuestras Américas, en donde en general nosotros tenemos, por ejemplo, test neurocognitivos o test neuropsicológicos de medición que no están validados en nuestro medio y que por lo tanto poco nos sirven a la hora de hacer una valoración en términos de precisión. Pero bueno, esto trasunta otra charla que no tiene que ver específicamente con el COVID, que era lo que queríamos compartir hoy. La cuestión de la actividad interpersonal durante la pandemia ha estado fuertemente afectada. Y yo creo que la poca importancia que se le ha dado a la simbolización del lenguaje en términos comunicacionales masivos en la política pública ha hecho que estas personas que per se tienen problemas de simbolización con respecto a lo expresivo, a lo que después trasuntan fenómenos o epifenómenos emocionales, no bien comunicados o no bien claros o no suficientemente comunicados, por lo menos ha hecho que estas personas generen mayor incertidumbre y así se perpetúa un ciclo clínico disruptivo, muchas veces grave. Nosotros sabemos que la personalidad es un resumen entre nuestro temperamento y nuestro carácter. Probablemente muchas entidades nosológicas de las que nosotros conocemos sean alteraciones del temperamento, pero nosotros necesitamos imbricar los dos conceptos para la estructuración de nuestra personalidad. Por suerte, la CIE-11 es todavía más abarcativa al respecto del concepto de los trastornos de la personalidad en general y puntualmente hace un especial acento en el trastorno límite de la personalidad, en tanto y en cuanto es el único trastorno de la personalidad que no sale de la metáfora de clúster que propone el DSM-5, que intenta ser dimensional y no termina siéndolo y termina siendo híbrido al respecto. Ustedes saben que la CIE-11 clasifica de otra manera los trastornos de la personalidad que tienen que ver con patrones más funcionales en términos de cognición social, con rasgos disociales, con rasgos de afectividad negativa. No es la idea que nosotros hagamos una clasificación al respecto porque no importa, pero sí es importante en esta charla que nosotros sepamos que los trastornos de la personalidad son leves, moderados, severos, con patrones de rasgos para la CIE-11. Pero el único que sí queda clasificado y específicamente como entidad nosológica propia, sin entrar en la lógica funcional que homogeneiza el análisis psicopatológico y, si me permiten, ¿por qué no fenomenológico de los trastornos de la personalidad?, es el trastorno límite de la personalidad. De esta manera nosotros no tenemos solamente un aprendizaje procedural, con un condicionamiento asociativo que tienen que ver con la evitación del daño, la búsqueda de novedades, la dependencia de la gratificación y, por supuesto, la persistencia y el sustento de una actividad específica en términos sociales, cerebro social, nosotros somos seres sociales o no somos al respecto, a expensas, por supuesto, de nuestro carácter. Nuestro carácter que implica así un aprendizaje ya no procedural, sino proposicional, que tiene que ver con un insight y que ya no solo es del patrón de experiencia interna, sino de la percepción subjetiva que yo tengo de mí mismo. La CIE-11 arranca de preceptos que incluyen la valoración de la identidad y después de la personalidad. Además, más adelante, y esto como chisme no puedo dejar de decirlo porque me parece genial, el hecho de que el concepto incluye que empiezan en la niñez y tienen su máxima expresión en la adolescencia o la adultez temprana.
a diferencia del DSM-5, cuando decían que tienen un comienzo en la adolescencia o en la adultez temprana, como si antes no hubiera pasado nada, o como si no tuviéramos evidencia científica suficiente para dar cargo, por ejemplo, a las situaciones de apego inseguro, de abuso físico, de abuso sexual, de negligencia parental y de muchas otras circunstancias que construyen esa personalidad horadada que después se trasunta en signos y en síntomas. Cuando en realidad nosotros lo que valoramos es la personalidad para poder ser precisos en términos terapéuticos. Y a partir de aquí, por supuesto, somos como individuos en términos de autodirectividad, de cooperatividad en términos sociales y sobre todo de autotrascendencia. Miren todo el camino que nosotros a veces hacemos de manera automática. Digo nosotros por decir el promedio gaussiano de la sociedad que no padece un trastorno como este y que lo hace y que hace todo este camino habitualmente de manera automática. En los trastornos límites de la personalidad, estas situaciones son blanco terapéutico. Porque las disrupciones y los sesgos y los cognitivos sobre todo son el blanco terapéutico en el caballito de batalla de toda la terapia del trastorno límite de la personalidad, pero de todos los trastornos en general, que es la psicoterapia. Nosotros sabemos que ante injurias, ante lo que percibimos como injurias, no hay un concepto objetivo de las injurias, padecemos fenómenos normales de estrés, que algunas personas tienen situaciones adaptativas armónicas, de manera automática y otros necesitan procesar la información teniéndolas en el campo de la conciencia y trabajarlas conceptualmente e incorporarlas posteriormente al campo de la afectividad. Nosotros sabemos que en los casos agudos se secretan adrenalina y noradrenalina dentro del sistema simpático, que buscan mantener el equilibrio y respuesta del cuerpo al metabolismo. Esto es algo que nosotros no manejamos, pero que vemos en el paciente en términos sintomáticos, sobre todo con la hiperreactividad al estrés, con la sudoración, con los epifenómenos corporales y sobre todo con la poca penetrabilidad que tiene su atención para buscar mecanismos alternativos de procesamiento de la información, sobre todo en circunstancias tan estresantes como las que estamos viviendo. Por eso es que estamos hablando de estrés específicamente en esta charla. Por eso hay cambios de importancia que generan consumo de energía, cuestiones que, repito, no dependen de la voluntad del sujeto, que implican la taquicardia, el aumento de la presión, la frecuencia respiratoria, toda la cuestión de los ritmos endógenos que todos ustedes conocen, en la cual yo no me voy a quedar mucho tiempo a explicarlo porque es algo teórico y no es la idea de esta charla. Nosotros sabemos que la cronicidad, ya estamos en etapas crónicas de la pandemia. Las mismas estrategias que utilizamos en los primeros meses no pueden ser extrapoladas a los últimos 3 meses, por ejemplo, porque la cronicidad ha hecho que nuestros pacientes sufran de un estrés crónico, pero que simbolicen sintomáticamente lo que les pasa a través de esa estructura de la personalidad gradada, de la estructuración erosiva de su personalidad, que en este caso es el trastorno límite de la personalidad. El estrés crónico se ha manifestado sintomáticamente y nosotros hemos visto progresivamente que nuestros pacientes han ido empezando a tener cada vez menos tolerabilidad a la circunstancia, por ejemplo, del aislamiento físico. Y cada vez hemos visto, conforme ha ido pasando la pandemia y específicamente las medidas de aislamiento físico, cada vez más situaciones de las que me voy a referir ahora, más adelante, que tienen que ver con síntomas disruptivos que han puesto en riesgo su vida. Pero el mecanismo fisiopatológico del estrés lo conocemos todos y nosotros sabemos los escasos recursos cognitivos, afectivos que tienen estos sujetos que padecen el trastorno límite de la personalidad para gestionar este tipo de situaciones, cuando sí, desde el campo de la conciencia, se propone una gestión alternativa. Nosotros sabemos que incluso la conciencia del tiempo se ha visto alterada. A partir de la alteración de la conciencia del tiempo, que es tan importante porque a partir de ella generamos posibilidades haciendo la decisión que pueda esperar o que no, o sea, tomando decisiones de mediano, corto y largo plazo, como ustedes sabrán, todas diferentes entre sí, que implican la planificación. Planificación en sujetos alterada que no pueden ver más allá de los sistemas de inmediatez, que tienen alteraciones con respecto a su sistema de creencias que implican la inmediatez para con el resultado y que trasuntan, al no ser así, frustración, malestar, deterioro y síntomas. Por eso, la alteración de la conciencia del tiempo modifica sustancialmente los mecanismos variables que tenemos para adaptarnos a los mismos y sí o sí se nos hacen cognitivos y cuando no los podemos procesar nos angustiamos y tenemos síntomas. No se ve muy bien ahí, hoy he tenido que cambiar a último momento a partir de una noticia muy triste que hemos tenido aquí en Argentina, pero ahí dice, ahí Mafalda, un personaje muy querido y muy entrañable por nosotros, está viendo a un sujeto que está buscando por abajo de la tierra y le pregunta si está buscando la identidad nacional y el policía le explica
que en realidad está solamente arreglando una fuga de gas. Y Mafalda dice, como siempre, lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Esta vivencia la escucho frecuentemente yo en la clínica cotidiana en los trastornos límites de la personalidad. Volviendo ya directamente a nuestra charla, nosotros sabemos que durante todo este tiempo, sobre todo el aislamiento físico obligatorio, repito, no me gusta el aislamiento social porque me parece que la cuestión social es necesaria a través de los recursos tecnológicos que tenemos como para subyugar esta cuestión física obligatoria para el cuidado para con el COVID. Y nosotros lo que más hemos visto es sensación de vacío interno, ahogos o claustrofobia, que hacía que los pacientes presenten insomnio. Yo he visto más y comentado con los colegas más frecuentemente insomnios de conciliación. Y por supuesto lo antes mencionado, la ansiedad, la irritabilidad, la astenia, la falta de fuerza generalizada para hacer las actividades cotidianas, la hipobulia, cada vez pacientes que se han ido agotando más rápidamente que el promedio. La inestabilidad en el sentido de sí mismos ha sido algo de lo que más hemos visto este último tiempo, ¿no? Estas personas hasta se cuestionan, por ejemplo, si quiero seguir con la carrera, si quiero seguir con mi trabajo, si esto que hago es lo que me gusta, si hace más de 3 meses que no tengo ganas de hacerlo, si no puedo hacerlo, si me siento incapaz, recurriendo al pensamiento mágico, incluso tan conocido por todos nosotros como epifenómeno sintomático en los trastornos límites de la personalidad. Y por supuesto, los problemas para funcionar o sacar provecho a sus actividades, a sus habilidades, se han visto todavía más expresados en términos egodistónicos. Y por supuesto, las autolesiones y los intentos de suicidio han estado a la orden del día. Yo he visto estos epifenómenos cada vez más, con las limitaciones que implica, por ejemplo, la tarea virtual, y en más de una oportunidad he tenido que hacer atención domiciliaria al respecto, considerando que personas habían tomado todas las pastillas juntas o se habían autolesionado lo suficiente, guardando elementos autolesivos en lugares tan específicos como las bombas del baño, cuestiones donde sus padres, por ejemplo, no podrían encontrarlas, o han incurrido en trastorno por consumo problemático de sustancias con más asiduidad y por lo tanto con más toxicidad que lo habitual. Las autolesiones e incluso los intentos de suicidio se han ido incrementando conforme se ha ido prolongando el aislamiento físico infectológico necesario para cuidarnos del COVID. A partir de aquí, yo les quería compartir las dificultades de abordaje que nosotros hemos visto al respecto, que implican que muchos dispositivos terapéuticos en la actualidad han sido cerrados por la circunstancia epidemiológica, con lo cual se han quitado drásticamente recursos terapéuticos necesarios para los pacientes, pero también ha habido falta de profesionales para la atención, algo que no se ha previsto. Lo primero que nos decían aquí en Argentina, presumo que ustedes desde otros lugares de nuestras Américas habrán tenido la misma vivencia, es que había que conseguir respiradores y que había que conseguir camas en la terapia intensiva, porque habíamos visto las imágenes tristísimas en algunos lugares de nuestro continente del sistema de salud rebosado, y sin embargo en esas primeras instancias nadie pensó en el recurso humano y en los dispositivos necesarios en otras patologías que trasuntan un riesgo implícito constante, como por ejemplo los trastornos de la personalidad del clúster B en este caso. Los dispositivos cerrados, la falta de profesionales especializados para la atención, la imposibilidad del trabajo de manera presencial ha sido algo que hemos sufrido fuertemente los que hacemos psicopatología y clínica cotidiana, y esto, el que tiene pacientes con trastorno límite de la personalidad sabe que es drásticamente limitante. Hay limitaciones en el abordaje por la vía virtual, sobre todo de las urgencias o emergencias. Yo no olvido más tener pacientes de primera o segunda consulta, sobre todo de primera consulta no me olvido más, una paciente que estaba arrinconada en su casa, en un ángulo de su casa, pensando que iba a entrar el vecino a contagiarle un HIV. Se trataba con un epifenómeno psicótico transitorio propio del trastorno límite de la personalidad, harto estudiado por nosotros, harto abordado por nosotros particularmente, pero ¿cómo hacerlo por la vía virtual? Si lo primero que uno hace cuando prende el Zoom es ver a una persona atrincherada en un ángulo de su casa diciendo que por favor alguien vaya a salvarla porque si no se moría, o entraba la persona a matarla y ella, antes de esperar que esa persona la mate, prefería tirarse ella por el balcón de su casa, de su tercer piso, no recuerdo muy bien específicamente, ¿no? Cómo abordar esas circunstancias, llamando al servicio de urgencia y que te digan que no, que están rebosados, que los servicios psiquiátricos están limitados, que no hay lugares de internación. La imposibilidad de la internación también ha sido algo grave, que nos ha obligado a nosotros a hacer abordajes domiciliarios y psicoeducación y psicoprofilaxis con la familia,
O sea, casi entrenar a la familia en tiempo récord para saber qué es lo esperable y qué no, cuáles son los signos de alarma, como para llamarnos por teléfono. Por supuesto, para los que tratamos trastornos de la personalidad, nuestro teléfono está abierto las 24 horas. Imagínense en este tiempo cómo ha sido todo ese proceso que nos ha limitado fuertemente y que nos ha agotado también, ¿no? Aquí en Argentina, no sé cómo será en los otros países, pero a los profesionales de salud se nos ha prohibido, por ejemplo, tomarnos licencias. Con lo cual estamos todavía 24/7 de guardia, ¿no? Por supuesto, porque los dispositivos de guardia presenciales están sobrepasados en su capacidad. Pero por sobre todas las cosas, porque ninguno está preparado en términos reales para trabajar en urgencias o emergencias en una situación de pandemia. Repito y pongo el acento también en esto. Nosotros no hemos sido entrenados para eso y hemos tenido que entrenarnos sobre la marcha, comprendiendo los procesos, sabiendo que hay una pandemia de salud mental paralela a la pandemia infectológica, para la cual nosotros no estábamos entrenados. Yo que tengo la posibilidad de trabajar en la guardia del Hospital Borda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el hospital neuropsiquiátrico por excelencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me he visto incluso en situaciones de tener que salir a abordar trastornos de la personalidad de clúster B, también trastornos límite de la personalidad, con toda la vestimenta acorde, considerando que los pacientes por ahí tienen actitudes heteroagresivas o autolesivas con sangre de por medio, y que la vivencia de entrar con el camisolín termorrepelente, más los barbijos, más las máscaras, más las cofias, trasunta algo todavía menos de contención de lo que el paciente podía percibir a priori. Los dispositivos de guardia han generado limitaciones en el abordaje para estas personas que han visto aumentado su riesgo a los padecimientos agudos de su enfermedad. En este contexto hemos tenido que valorar en términos integrales el consumo problemático de sustancias, perdón que me he pasado, la hiperreactividad al estrés, los problemas de atención y memoria, si nosotros queremos tratar epifenómenos de las funciones psíquicas y las funciones cerebrales superiores en términos de contención. Por supuesto, la inquietud o la agitación psicomotriz, la búsqueda continua de placer en términos de transgresión y agudos. Y por supuesto, y lo que más hemos visto este último tiempo, sobre todo la apatía y la anedonia de estos pacientes. Y esto, repito, que tuvo que ver con la prolongación de las medidas de aislamiento obligatorio en términos físicos en estos pacientes. Entonces, ¿qué hemos podido hacer? Bueno, evaluar y estimular en psicoterapia el carácter metacognitivo de los pacientes, es decir, la capacidad de autoconciencia, algo que es muy difícil, algo que nosotros valoramos habitualmente en la terapia con estos pacientes, pero que en esta situación se ha hecho más imperioso y más necesario, la capacidad de entender y entenderse el paciente en términos de sus síntomas para poder contextualizar la circunstancia en el momento de la vivencia del síntoma, poder entrenar la asertividad en términos de que lo que puedan hacer lo hagan de manera precisa y eso no trasunte una frustración, que hagan lo que puedan para no frustrarse y que lo que puedan esté casi certificado y corregido dinámicamente o supervisado dinámicamente, la capacidad de divague, que estos pacientes se den la oportunidad de poder pensar en otra cosa que no sea la vivencia disruptiva de lo que trasunta el estrés externo, el estrés del mundo, naturalmente hostil y estresor y más en esas circunstancias. Trabajar, por supuesto, las distorsiones y los sesgos cognitivos, la reactividad ante la presencia del estrés constante, de manera, repito, a veces muy difícil, 3 de la mañana, 4 de la mañana, no puedo dormir y siento que me he contagiado porque he salido al supermercado y he estado más de 15 minutos demorado. Sostener relaciones interpersonales ha sido muy difícil, no todo el mundo se ha adaptado a la virtualidad, a esto que estamos haciendo nosotros en este momento. En consecuencia, eso ha limitado fuertemente las relaciones interpersonales en términos afectivos y estas personas se han sentido solas. Todos sabemos que en estos pacientes la soledad es un epifenómeno de riesgo en términos de muerte. Y por supuesto, lo que les decía al principio y mi principal propuesta en esta disertación, que tiene que ver con la tolerancia y la gestión de la incertidumbre. Algo que todos nosotros deberíamos cuestionar, pero específicamente que les cuesta a los pacientes con trastorno de la personalidad en general. Acuérdense que son patrones rígidos y poco flexibles al respecto. Tolerar la cuestión de la no inmediatez
hace que estos pacientes quieran que la medicación haga efecto al otro día o si no la dejan, que si no pueden hacer el trabajo ya no sirven para nada. Si no han podido sostener la actividad física tres días seguidos, no es para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Gestionar la incertidumbre yo creo que se ha constituido en este tiempo en el epicentro de la terapéutica en el trastorno límite de la personalidad. Y claro, la prescripción off-label de psicofármacos, considerando que nosotros no tenemos fármacos antitrastorno de la personalidad, han ido dentro de la gama de atacar la rigidez del pensamiento, las distorsiones cognitivas que trasundan esa rigidez o la rumiación del pensamiento, la impulsividad, por supuesto, la alteración del sistema de creencias, si nosotros bajamos la ansiedad, si bajamos la irritabilidad, si mejoramos los niveles de atención, si entrenamos el divague y la metacognición, podemos con los psicofármacos, ayudándonos a hacer esto, poder gestionar un poco mejor los procesos cognitivos y afectivos antes mencionados. Hemos tenido que atacar la distimia, la labilidad afectiva, los síntomas de despersonalización, los episodios psicóticos transitorios. Cuidado con los síntomas de despersonalización, que yo por ahí los marco muy al pasar y por la premura del tiempo, pero que realmente yo he visto que se han visto fuertemente marcados en personas que se han preguntado incluso quiénes son y cómo va a ser su vida de aquí en más, porque ya no toleran la circunstancia de esperar, por ejemplo, a que pase la pandemia. Y, por supuesto, los pobres niveles de abstracción y estrategias de afrontamiento. Por eso, el entrenamiento de la asertividad y el divague en términos semiotécnicos y de aplicabilidad cotidiana para el paciente implica un recurso terapéutico ineludible. Cuidado con patologizar lo que no es patológico. Todos nosotros estamos viviendo una situación de estrés. Y temporalmente podemos tener rasgos de inmadurez que trasunten episodios sintomáticos similares a los que nosotros encontramos en estos pacientes. Sin embargo, tenemos que valorar en términos culturales específicos el estrés general que está viviendo la sociedad, que implica muchas veces la aparición de rasgos en términos de síntomas que trasuntan más una inmadurez en la estructuración de la personalidad que un epifenómeno nosológico en sí, que una alteración en la estructuración de la personalidad en sí. Cuidémonos en no caer en medicar, por ejemplo, el primer síntoma que aparezca. Seamos más asertivos en términos terapéuticos, seamos más precisos en términos terapéuticos y démonos tiempo para esto en tanto y en cuanto el riesgo nos lo permita. Nosotros sabemos que tenemos muchas propuestas de las cuales los pacientes pueden hacer uso. La mayoría es difícil, porque es difícil incluso para nosotros. Sin embargo, nosotros podemos valorar toda esta gama de situaciones que puedan llegar a hacer que el trastorno límite de la personalidad pueda ejercer alguna, como por ejemplo practicar el autocuidado físico, mental e incluso espiritual. Informarse con fuentes oficiales y no creer en los medios masivos de comunicación. Esta es una recomendación para todos nosotros, no solo para los pacientes. Organizar el tiempo y establecer rutinas específicas, clave. La terapia cognitivo-conductual nos ha ayudado mucho para esto. Establecer prioridades en tanto lo que se pueden hacer y no atender todos los asuntos. Acuérdense de aquella apología de Mafalda: lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Realizar ejercicios físicos o yoga, realizar actividades de recreación, mantener el contacto emocional, ya que el físico no es posible debido a las circunstancias que estamos viviendo. Identificar pensamientos negativos y desecharlos de manera consciente. Bueno, estas son una serie de prácticas que nosotros proponemos humildemente de poder ofrecerle a los pacientes como para poder valorar algún tipo de impacto terapéutico posible. Yo no quiero aburrirlo más, quiero invitarlo a las 4ª Jornadas Internacionales de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, Determinantes Culturales y Libre de Albedrío, 24 de octubre, y quiero dar una mención específica y dedicarle humildemente esta porción de tan prestigioso evento al maestro Quino, que el día de hoy en Argentina, a los 88 años de edad, nos ha dejado, que nos ha enseñado un montón, que en Argentina estamos muy conmovidos por él, ha sido el maestro de todos nosotros, y decía, por ejemplo, entre otras cosas, que cambiar el mundo, cosas de la juventud. También yo cuando era adolescente tenía esas ideas, y Mafalda y a sus amigos, y ojalá alguno de nosotros fuéramos esos amigos de Mafalda, Mafalda misma diciendo: sonamos muchachos, resulta que cambiar el mundo, que uno se apura a cambiar el mundo, si es que uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo lo termina cambiando a uno. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado la propuesta y quedo humildemente en contacto y a disposición. Muchas gracias, doctor Gebhard, por su ponencia. Sumarme a la pérdida